Ahora los invito a escuchar la conferencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Lorenzetti. Muchas gracias. Buenos días. Hola. Buenos días a todos. Como ustedes verán, es seguro que esta reunión habrá que repetirla porque los temas son muy ricos y es algo que siempre es muy interesante. A mí me parece que no debe haber cuestión que nos incomode. Siempre podemos hablar de todos los temas por más que resulte a veces difícil. Yo he pensado, primero, en agradecer esta invitación a la universidad, esta universidad y sobre todo a la Facultad de Derecho, donde he estado en numerosas oportunidades, y también a FOPEA, con la cual tenemos un vínculo de cooperación institucional. He pensado en que la mayoría de las cuestiones que yo les voy a decir son decisiones de la Corte Suprema, institucionales, más que opiniones personales, en verdad, porque es necesario que nosotros establezcamos reglas claras y esas reglas estén escritas, y al mismo tiempo, como yo dije el otro día, cuando hablé en el fallecimiento de nuestra querida amiga Carmen Argibay, nosotros pasamos. Los que deben quedar son los principios, las reglas, y que no deben ser modificadas, salvo que exista una causa o una razón. Este es el valor de los precedentes judiciales, es decir, que cuando uno establece en una sentencia o en una decisión de política de Estado cuál es la opinión de la Corte, es una opinión institucional que trasciende a sus miembros y que debe ser un precedente, que si es modificado debe invocarse alguna razón suficiente. Y en este tema nosotros tenemos mucho para decir y me gustaría concentrarme un poco en lo que se habló en el panel. Quiero decirles que cuando yo fui presidente de la Corte, fui electo año 2005 y 2006, las primeras dos cosas que hice fue escribir un documento de políticas de Estado, porque pensé, digo, lo que uno tiene que establecer primero es hacia dónde vamos en grandes objetivos y que esto sea más o menos previsible. Entonces hicimos un documento que escribí yo, lo publiqué a mi nombre porque era solo presidente, y después hicimos una convocatoria a la Conferencia Nacional de Jueces que se hizo en Santa Fe y allí fue aprobado por todos los poderes judiciales del país. En ese documento, lo primero que yo escribí es que los jueces tienen un discurso profesional, escrito en un lenguaje profesional y dirigido a un profesional. Esta es la sentencia. Pero esto no impide que al mismo tiempo los jueces tengan que explicar la sentencia a la sociedad, porque es muy importante darse cuenta que hoy las decisiones judiciales, primero, son documentos públicos, no son secretos de Estado. Y segundo, la gente las tiene que entender, porque si la gente no las entiende, la sociedad nunca va a vivir conforme al derecho, porque no sabe cuál es. Entonces es muy importante que nosotros, aunque sigamos escribiendo las sentencias de modo profesional, tengamos al mismo tiempo una política de Estado en materia comunicacional para expresar en términos sencillos y claros lo que debe ser entendido por el pueblo, los ciudadanos que tienen derecho al acceso a la información. Esto fue una política de Estado que se inició en ese documento, fue aprobado por la Conferencia Nacional de Jueces y nosotros la implementamos a posteriori. Y ahí nacieron una cantidad de medidas que yo considero que hoy hemos cumplido casi al 100%, pero acá hay una aclaración que hacer, que es muy importante. Cuando nosotros hablamos del Poder Judicial, tenemos que entender que nuestra Constitución establece que la Corte Suprema es la cabeza del Poder Judicial. Después tenemos diferentes áreas.
El Consejo de la Magistratura dentro de la Justicia Nacional y de la Justicia Federal es el que regula un montón de cuestiones que la Corte no tiene competencia. Después tenemos la Procuración General y la Defensoría General, que denominamos ministerios públicos, que son absolutamente independientes. Son órganos extrapoder con sus propias regulaciones. Y después tenemos las justicias provinciales, que son absolutamente independientes. ¿Por qué explico esto? Porque las decisiones de la Corte no obligan en materia institucional a todos estos sectores. Entonces, nosotros hicimos una política de Estado, le dijimos a todos a dónde hay que ir y después dictamos una cantidad de regulaciones, que yo lo voy a mencionar ahora, pero que son de aplicación en la Corte. No tenemos la capacidad de obligarlos a todos. Ahora, ¿deberíamos tenerla? Yo creo que no, porque sería demasiado poder para nosotros. Y yo no creo en el poder excesivo. Imagínense que nosotros tuviéramos la posibilidad de regular y de obligar a todos los poderes judiciales y a todos los jueces del país en lo que tienen que hacer en su actividad cotidiana. Eso sería mucho poder para nosotros. Pero la verdad es que ese poder excesivo nunca es bueno. Los argentinos tenemos que acostumbrarnos a la descentralización del poder. Y a decir, mire, usted tiene su área de competencia y bueno, es responsable por lo que usted hace. Y si lo hace mal, lo podemos criticar, pero usted es responsable. Si el poder está demasiado concentrado y si la Corte lo tuviera, sería muy fácil. Bueno, son pocos ministros, habría una disputa muy grande y entonces es cambiarlo. En cambio, cuando el poder es difuso y cada uno tiene en su área una competencia, es mucho mejor. Lo importante es que critiquemos cada área, discutamos las políticas de Estado y nos pongamos de acuerdo. Por eso es que nosotros hicimos una política comunicacional como política de Estado donde estos conceptos están clarísimos, ¿eh? Debemos comunicar a la población. Ahora, de esto se deducen dos cuestiones. Una es referida a las fuentes, el acceso a las fuentes del Poder Judicial, y la otra es la crítica que puede hacer o no el periodista. Referido a las fuentes, nosotros tenemos decisiones institucionales en la Corte que están escritas, ustedes las pueden ver. Por ejemplo, nosotros hemos establecido un programa de gobierno abierto, conforme al estándar de Naciones Unidas, y entonces todo lo que se hace en la Corte, todo se publica, desde las designaciones de personal, las decisiones administrativas, las presupuestarias, todo lo que hacemos se publica, absolutamente todo. No hay papel que yo firme que no esté en la web. Las decisiones judiciales nosotros tenemos absolutamente todas publicadas y además de eso, cada decisión judicial que tiene la Corte, cuando son importantes, después del acuerdo yo me reúno con todos los periodistas de los medios gráficos, que ya son bastantes, y entonces les explico personalmente y conversamos para que entiendan la sentencia y las puedan explicar mejor, porque uno sabe hoy que una sentencia que sale en un tema muy complicado, el periodista no tiene tiempo en minutos, como es hoy, de leerse todo el fallo, entenderlo. Entonces nos reunimos, siempre estamos 1 hora o 2 horas a veces hablando, intercambiando ideas sobre lo que decidió la Corte ese día o otros temas que les interesa. Esta práctica ha sido muy buena porque hoy tenemos ya muchísimos periodistas entrenados en el lenguaje judicial que vienen a la Corte. Las decisiones judiciales de la Corte entonces se publican. Los estándares de seguimiento, por ejemplo, de expedientes, también se publican. Hoy pueden seguir ustedes desde cualquier lugar la evolución de los expedientes en la Corte. También el acceso a los archivos, que se mencionaba recién, nosotros hicimos una autorización expresa para que los archivos sean públicos y el periodismo de investigación pueda utilizarlo.
En materia de declaraciones juradas, nosotros hicimos una acordada específica sobre declaraciones juradas y está vigente y está publicada. Pero además de eso, nuestras declaraciones juradas, yo recuerdo que cuando yo asumí se publicaron y después, más o menos hace 2 o 3 años, fueron tapa en 2 o 3 diarios, nuestras declaraciones juradas. Y no tenemos problemas con eso y creo que es bueno que se publiquen las declaraciones juradas. Además, hoy hay una norma que es una disposición de la Corte Suprema en ese aspecto. Después tenemos las regulaciones referidas a lo que entendemos nosotros como el problema de la difusión de los juicios. Nosotros hicimos una acordada sobre publicidad de los actos judiciales y de los juicios. Esa acordada fue dictada y está vigente. En esa acordada lo que nosotros dijimos es que los jueces tienen que dar a publicidad los juicios mientras se están tramitando los juicios orales. Y de hecho se avanzó mucho en la tramitación de los juicios orales en el país. Hoy se transmiten muchísimos juicios directamente. Lo que ocurre es que, aquí viene lo que les decía al principio, el juez tiene una competencia sobre el proceso que nosotros no podemos invadir ni tenemos facultades. Entonces el juez puede decir, yo considero que acá no se difunde, y es lo que ocurrió con algunos juicios. Recientemente tuvimos un caso donde nosotros dijimos que se difunde, los jueces dijeron que no. Bueno, la decisión es de los jueces, porque nosotros no podemos invadir, porque sí, sería para muchos deseable, pero no es bueno. Si nosotros tuviéramos ese poder, alguien lo va a ejercer mal, seguramente en el futuro. No tenemos que buscar soluciones que nos parezcan buenas ahora, sino después pueden conducir a excesos. Entonces, la situación es esa, es decir, nosotros hemos tratado de lograr absoluta transparencia en todos los actos de gobierno y en todos los actos judiciales de la Corte. Hicimos un convenio con la Auditoría General de la Nación y a fin del año, voluntario, y a fin del año pasado la Auditoría General de la Nación informó que estamos cumpliendo con los estándares internacionales de calidad en transparencia informativa en la Corte. No es todo el Poder Judicial, por la razón que yo les dije antes. Con relación al periodismo, nosotros siempre hemos dicho que es muy importante entender que si bien hay un derecho de la población a conocer las sentencias, alguien se lo tiene que explicar. El juez tiene que explicar, usar un lenguaje lo más claro posible. Yo escribí un libro sobre esto, destinado a la teoría de la decisión judicial, y en ese libro yo escribí sobre la teoría del discurso democrático. Es decir, nosotros necesitamos un lenguaje claro para que los argumentos puedan discutirse, de lo cual vamos a hablar después. Pero alguien tiene que ser el puente. Por eso nosotros iniciamos una política de Estado, que esto también está escrito, en cooperación con las instituciones periodísticas. Hicimos convenios con FOPEA, con ADEPA, que no son declarativos. Hemos hecho cursos, hemos hecho premios para tratar de crear un periodismo judicial, porque el lenguaje del periodismo, a los periodistas les cuesta entender el lenguaje judicial y a los jueces les cuesta entender el lenguaje periodístico. Entonces la cooperación institucional es muy importante para que nosotros nos entendamos, porque si no, no nos podemos entender. Muchísimas cuestiones que se plantearon aquí, nosotros las hemos hablado infinidad de veces, justamente por eso, porque es necesario que tengamos lugares de encuentro. Si no tenemos lugares de encuentro que deben ser institucionales, evidentemente nunca vamos a poder avanzar. Es decir, yo creo firmemente que nosotros tenemos que dar acceso a la información pública desde el Poder Judicial internamente, y esto la Corte lo ha hecho. Nosotros hoy insistimos en esta línea y esto debe ser una política en todo el Poder Judicial. Me parece que en esto, como todos los cambios culturales, demora, pero lo que tenemos que saber nosotros es hacia dónde vamos. Y me parece que no es solo un problema
del Poder Judicial o de un problema del periodismo. Es un problema de la ciudadanía. Si nosotros queremos que la ciudadanía viva conforme a derecho, tiene que conocer el lenguaje de la ley, el lenguaje de la sentencia judicial, tiene que saber cuáles son los principios generales que rigen una sociedad. Y esto tenemos que explicárselo, y en esto tenemos que estar juntos, porque es una tarea de responsabilidad institucional que todos tenemos. Todos tenemos que explicar mejor cómo es el funcionamiento de las instituciones y cómo es el funcionamiento de la ley y de la interpretación que hacen los jueces. Por supuesto que este objetivo tiene mucho camino por delante, tenemos mucho trabajo para hacer y por eso estamos en estas relaciones que tenemos que seguir profundizando y adelante. Ahora, nosotros hemos creado el Centro de Información Judicial. Cuando se creó el Centro de Información Judicial, lo primero que hubo fueron reacciones negativas de todos lados, incluido del periodismo, porque, como se decía aquí, bueno, no sacan la fuente, estaba esta práctica que uno se reúne con tal juez, el juez le da la información. Bueno, nosotros insistimos mucho en mantener esto porque nos parece que es una política, además de comunicación, de transparencia. La idea de que los jueces publiquen las sentencias en el Centro de Información Judicial hoy ha avanzado mucho porque lo que cualquier juez sabe hoy, que si tiene una sentencia importante puede enviarla al SIJ y en el SIJ se hace una explicación y se trata de ponerlo en términos entendibles desde el punto de vista comunicacional, excepto la Corte, que nosotros lo hacemos personalmente. Ahora estoy hablando de todo el resto del Poder Judicial. Nosotros lo hacemos, después de cada acuerdo, nos reunimos y hablamos con los periodistas. Pero el resto del Poder Judicial lo puede hacer, pero no es obligatorio. Lo que sí es obligatorio es enviar todas las sentencias judiciales, que hoy nosotros dictamos una acordada el año pasado, donde obligamos a todos a enviar las sentencias judiciales y creamos una comisión de todos los presidentes de las cámaras federales. Esto es en el ámbito de la justicia federal, que es la única que puede ser regulada, y le hemos establecido que todas las decisiones judiciales estén enviadas online a un sitio que está a disposición del público en general. Es decir, que hoy tienen las bases de datos comunes de las editoriales más este sitio que está en conexión y acceso con el Centro de Información Judicial. Entonces, el Centro de Información Judicial para nosotros es una política de Estado, no es nada más que una página web. Es una política de Estado que la hemos sostenido en el tiempo y que pensamos que debe profundizarse. Ojalá avancemos mucho más en la transmisión de los juicios, pero si ustedes ven lo que pasaba 5 o 6 años atrás a lo que pasa hoy, los avances son notables, porque se avanzó muchísimo en la comunicabilidad de todas las decisiones judiciales, principalmente de la Corte Suprema, porque hace de 5 o 6 años atrás ahora ha habido un cambio muy grande en este nivel de transparencia. Yo creo que esta es una cuestión indiscutible hoy en el Estado moderno y ojalá la podamos hacer en todos los poderes del Estado, en todos los niveles. Me parece que hoy no se puede funcionar si no es con un sistema de gobierno abierto, es decir, que, y además más allá de que lo declaremos, en el sentido de que el Estado debe ser transparente a la opinión pública y uno pone ahí la decisión y después opinarán. Bueno, dirán, está bien, está mal, pero si yo firmo algo, yo siempre he dicho, yo lo que firmo en la Corte lo volvería a firmar, todo lo que firmé lo volvería a firmar hoy. Ese es mi estándar. Y si yo lo escribí en un libro, porque en la Corte casi todo lo que uno decide, yo ya en algún momento lo escribí, porque yo vengo del mundo académico, yo no voy a firmar nunca una cosa que ya no haya escrito. Entonces, uno tiene que tener esa tranquilidad y decir, bueno, sobre eso obviamente puede haber personas que no estén de acuerdo, y es lógico, y así debe ser. Por eso digo, primer problema es la fuente, la transparencia de la fuente y el acceso, que es algo que nosotros
lo tenemos como política de Estado y lo hemos hecho. El tema es que se generalice, que no es algo sencillo porque, bueno, hay muchos estamentos, el Poder Judicial es muy diverso, muy grande, muchos centros de decisión, pero así lo definió la Constitución, por eso somos un país federal, por eso hay justicia federal, nacional, provincial, hay justicia del trabajo, de familia, penal. Bueno, no hay un poder judicial, no hay una justicia, hay muchísimos temas y áreas diferentes. Entonces, tampoco pretendamos la homogeneidad, porque no es buena la homogeneidad, y si la tuviéramos seguramente haríamos muchas macanas con eso. Una vez que tenemos la fuente, tenemos que ver qué hacemos con la fuente. La Corte Suprema dictó un fallo, Patitó, en el cual se trataba justamente de la crítica a el Poder Judicial, es decir, periodista que criticó a el funcionamiento del cuerpo médico forense, y fue un debate de aquellos años donde se acusaba de que había habido poca transparencia, hasta se había mencionado que podía haber cosas raras y demás. Bueno, en ese debate, dos médicos forenses iniciaron un juicio reclamando daños, el resarcimiento de daños contra el diario y contra el periodista. Bueno, tuvo un proceso, le hicieron lugar a la demanda en la Cámara, y cuando llegó a la Corte nosotros dijimos, este es un caso que hay que discutir. ¿Cuál es el alcance de la crítica? Primero, no debe haber censura previa, estamos de acuerdo, esto no lo hay. Segundo, si hay una crítica y esa crítica a mí me molesta, ¿hay derecho a una indemnización? Este es el debate. Este debate nosotros nos pareció trascendente para la sociedad y por eso hicimos una audiencia pública que ustedes la pueden ver en el SIG. Y después de la audiencia se dictó una sentencia. En esa sentencia, ¿qué dijimos? Que hay un derecho a la crítica. Revocamos la sentencia de la Cámara y dijimos acá no hay indemnización. Es bueno que ustedes lean este precedente porque ahí dice muy claramente, primero, que hay un derecho a criticar al funcionario público. Una cosa es la vida privada, personas que no se exponen a la vida pública, en los casos en los cuales el criterio es distinto. Si ustedes tienen un caso donde hay dos personas que nunca fueron a los medios y demás, y los sacan y lo exponen, ahí puede haber una afectación de la vida privada o algún aspecto vinculado a la parte privada de un funcionario público, que este es un tema más opinable. Pero acá era la función pública. Entonces nosotros dijimos, acá el estándar es mucho más abierto. Uno puede criticar. Decimos, ¿es molesta la crítica? Sí, es molesta, pero es algo que uno tiene que aceptar. Eso dice claramente este fallo, que sienta una doctrina que además dice, hay un derecho a equivocarse. Porque si uno dice que hay derecho a la crítica y además que debe haber debate público porque esto mejora el funcionamiento de la democracia, en todo debate público hay errores. Imagínense que si uno dijera que no se puede equivocar y si se equivoca hay indemnización, que fue lo que pudo haber pasado en este caso, porque los médicos decían, no, pero el periodista se equivocó. Nosotros dijimos, hay un derecho al error. Lo que hay que probar es que lo hizo con mala fe. Si lo hizo con mala fe, sí, pero hay que probarlo. Pero en el debate diario, mucho más como se hace hoy, que es un debate rapidísimo, dinámico, y los debates son a veces por hora y después se pasa a otro tema, yo creo que es mucho mejor el balance en favor del debate que de la restricción. Porque si uno se tiene que estar cuidando, no habría debate. Bueno, la Corte lo dijo muy claramente en este precedente, Patitó, que está a disposición de ustedes en las páginas web de la Corte, y este es un precedente válido, que está vigente y que forma la regla de derecho hoy. Es decir, es la interpretación constitucional de la libertad de expresión en el caso del derecho de crítica que tienen los periodistas. Segundo estándar, que me parece importante para el ejercicio de la actividad,
es que nosotros dijimos el año pasado, con ocasión de la ley de medios, algo que se leyó poco, que hay que diferenciar la cuestión de los medios de comunicación de la actividad periodística, del ejercicio de la actividad periodística, y el ejercicio de la actividad periodística es ejercicio de la autodeterminación. Es decir, ¿qué significa esto? Que está protegido por el artículo 19 de la Constitución Nacional. Y la Corte dice acá que esto no puede ser regulado, es una mínima regulación. Es decir, acá es como si fuera la vida privada. El Estado no puede intervenir en la regulación de la actividad del periodista. Esto dice claramente este precedente. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros defendamos la libertad de expresión y la crítica en una sociedad que tiene que debatir sus temas. Como decimos en el caso Patitó, bueno, no, a lo mejor no nos gusta, pero bueno, es parte de la vida, discutir, hablar, criticar, decirnos cosas a veces ríspidas, pero con seriedad y respeto, ¿no? Pero esa es la fortaleza de la democracia. En estos dos precedentes, que son decisiones de la Corte, creo que se han sentado las bases claras de lo que debe ser el debate democrático. Es decir, la idea de que nosotros tenemos que proteger la libertad que cada uno tiene de opinar. Por eso se dice ahí que el ejercicio individual de la libertad de expresión, y prácticamente se dice claramente ahí, la libertad de expresión individual es del periodista, en ese caso está protegido por el artículo 19 de la Constitución Nacional, con lo cual todo aquel que quiera hacer una regulación tiene que probar la necesidad y es restrictiva. Es decir, que es un avance muy importante en favor de lo que nosotros pensamos que debe ser, que es favorecer la crítica. Y la Corte dice también, en uno de sus precedentes, que la función del tribunal es proteger los consensos básicos de la sociedad y entre esos consensos básicos está el debate público. Creo que esto es algo que los argentinos debemos entender mejor. Hay cuestiones en las cuales nosotros debemos estar de acuerdo, que son las cuestiones centrales hacia dónde va el país, las políticas de Estado. Entre esas cuestiones está, por ejemplo, algo que se ha mencionado aquí, que es la celeridad de los procesos judiciales. Nosotros dictamos una acordada el año pasado, sobre todo referida a los procesos penales, encomendándole a la Cámara de Casación, que es la que tiene competencia. Esto es algo que hay que entender también. La Cámara de Casación tiene competencia para la regulación en esa materia, a las cámaras federales y también a la Cámara Nacional Criminal para que hagan propuestas a los fines de acelerar los procesos judiciales criminales, que es una gran demanda de la sociedad. Nosotros hace poco dictamos una sentencia y estamos trabajando ahora el tema de cómo acelerar los juicios previsionales. Es decir, esta tiene que ser una política de Estado, porque no puede haber justicia si los procesos demoran mucho tiempo. Es cierto, yo estuve ayer en un acto que hicimos en Brasil, el presidente de la Corte de allá me decía, nosotros tenemos el problema de la sobrecarga de los procesos judiciales. La acción civil pública, que es una acción colectiva, dura 20 años. Bueno, esto está pasando en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la demanda social es muy fuerte y entonces va a los poderes judiciales. ¿Pero por qué? Porque nosotros necesitamos políticas de Estado claras para que todos nos pongamos de acuerdo y haya mucho menos litigios. Entonces, no hay duda que hay que lograr más celeridad. Esto lo dijo la Corte en esta acordada y si nos dieran la posibilidad de regularlo, lo haríamos. Pero yo creo que es mucho mejor que todos los poderes del Estado y todos los jueces empujemos en la misma dirección y hagamos lo necesario para que los juicios sean más rápidos. No pueden durar lo que duran, ni los que se han mencionado aquí, ni los otros. Porque también pensemos que la mayoría de las personas tienen sus juicios en las justicias provinciales, que cuando se habla de la justicia pareciera que no existe. El país es federal,
Nosotros tenemos provincias y las provincias tienen poderes judiciales y también hay mucha demora. Entonces, tenemos que decir claramente que tenemos que acelerar todos los juicios y ver la manera. Esto requiere nombrar los jueces, requiere mayor presupuesto, mejorar la tecnología, mejorar los procedimientos. Bueno, hay un conjunto de cuestiones, pero es muy importante que digamos que hay que hacerlo. El problema es que en estas cuestiones básicas dependen de muchas decisiones de distintos poderes del Estado. O reformamos la Constitución y le damos el poder a uno solo, cosa que creo que no es conveniente, o insistimos para que todos se empujen en la misma dirección. Pero que hay que cambiar, no hay duda. Nosotros, para concluir, yo insisto que no es bueno decirles algo en forma personal. Lo que quiero transmitirles es una posición institucional de la Corte. Y la posición institucional de la Corte desde el 2005 hasta ahora es coherente en todas sus decisiones en el sentido de lograr mayor transparencia en el acceso a la información. El SIG es un poco el centro de toda esa cuestión. Nosotros estamos avanzando en más tecnología y además en la difusión. Estamos haciendo ahora un proyecto de libro para difundir más, que llegue más a la gente que no está vinculada al Poder Judicial, con los casos relevantes, con lo que significa el SIS, o sea, llegar más a la gente. Y para eso necesitamos de la cooperación. Cuando se habla si es de cooperación o tensión, yo creo que las dos cosas. Porque nosotros necesitamos una cooperación institucional. Yo no creo mucho en las relaciones personales de esto de lo que van a pedirle a los jueces y demás, porque existen, seguirán existiendo, están en todos los países del mundo, pero si es institucional y reglado es mejor, porque entonces todos tienen el mismo acceso. Entonces nosotros tenemos una relación institucional de cooperación, la tenemos con FOPEA, con ADEVA, con todas las organizaciones del periodismo, porque juntos tenemos que hacer programas, tenemos que mejorar, y al mismo tiempo la tensión está en la crítica. Y es bueno que exista, porque nosotros decimos una cosa, ustedes la mitad le parece bien, la otra mitad le parece mal, critican. Bueno, así progresamos, porque entonces los jueces también tienen un retorno de lo que opina la sociedad acerca de sus decisiones y entonces pueden ir mejorando. Es decir, creo que las dos cuestiones son complementarias. Nosotros tenemos que insistir en esta política de Estado de cooperación y también favorecer la crítica. Me parece que el tema de la crítica en la Argentina es un tema central y nosotros no vamos a cambiar en esto, lo hemos dicho en los últimos años y lo seguiremos diciendo. Nada más y muchas gracias.